¿Puede una mujer ser pastora? La cuestión ha generado divisiones en comunidades cristianas, provocado discusiones intensas y dejado a muchos sin claridad sobre lo que realmente quiere Dios. Para entender este asunto, Papa Loén invitaba a mirar primero al mismo Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesús declara: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a poner en libertad a los oprimidos». Esa unción no estaba limitada al género, sino que respondía a un propósito divino. Jesús no establecía restricciones, sino que abría caminos. No excluía, sino que enviaba. Reflexionar sobre este tema implica comprender a fondo el modelo que Jesús dejó. Él no se ajustó a las estructuras culturales de su tiempo, sino que implantó el reino de Dios, un reino donde los que antes eran ignorados eran ahora llamados, donde las personas marginadas se convertían en protagonistas del anuncio del reino. Así también lo veía Papa Loén, quien en más de una ocasión compartía cómo las palabras y acciones de Jesús desafían nuestras costumbres para dirigirnos hacia una fidelidad más auténtica a su evangelio. Por ejemplo, en el encuentro con la mujer samaritana, narrado en Juan 4, Jesús rompe con varias barreras sociales. Se dirige a una mujer samaritana con un pasado cuestionado, pero no la juzga, no la ignora, no se coloca por encima de ella. Al contrario, le habla directamente, le revela su identidad y le confía una verdad poderosa. Yo soy el Mesías. Juan 4:26. Luego, esta mujer se transforma en la primera evangelizadora en los evangelios. Va a su ciudad y dice: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo?» Juan 4:29. Su testimonio provoca la conversión de muchos. Esto demuestra que Jesús no eligió a las personas por su posición social ni por su género. Él vio el corazón y la disposición, y cuando encontró un alma dispuesta, sembró en ella una misión. La tradición religiosa de ese tiempo decía que una mujer no debía enseñar ni hablar en público con hombres, pero Jesús no se detuvo ante esas normas, no pidió permiso, siguió al Espíritu. Otro ejemplo ocurre con María de Betania. Mientras Marta se ocupaba de las tareas domésticas, María se sentó a los pies de Jesús para escucharlo. En Lucas 10:42, Jesús dice: «María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará». Sentarse a los pies de un maestro era una posición reservada para los discípulos varones, pero Jesús validó ese acto de María como un gesto legítimo de discipulado. Ese momento, que a simple vista parece cotidiano, se convierte en una afirmación clara de que el llamado a escuchar, aprender y anunciar no está restringido por normas humanas. Cuando Papa Loén meditaba sobre estas escenas, solía destacar que el reino de Dios no puede construirse con estructuras que excluyen. El Espíritu Santo reparte dones según su voluntad, y cuando unge a una mujer para pastorear, enseñar o liderar, no lo hace por error, sino por propósito. Negar esa posibilidad es olvidar cómo actuó Jesús. Durante su tiempo en la tierra, Jesús mostró una forma radical de enseñar al permitir que quienes lo seguían, incluyendo a las mujeres, aprendieran de él sin restricciones. En una escena muy recordada, una mujer decide sentarse a sus pies para escuchar sus palabras. No se trataba simplemente de curiosidad, sino de una disposición profunda para recibir y luego compartir lo aprendido. Jesús no la interrumpe ni la devuelve a tareas domésticas. Al contrario, confirma su decisión y con ello establece algo más grande, una intención profética.
No estaba formando a un pequeño grupo, sino forjando una generación completa de discípulos, mujeres incluidas, destinadas a llevar el mensaje a todos los rincones. Cuando resucitó, en lugar de aparecerse primero a Pedro o Juan, Jesús elige a María Magdalena. No solo la elige, también le da una misión clara: ve y dile a mis hermanos, como se recoge en Juan 20:17. Esto convierte a una mujer en la primera proclamadora del Evangelio de la Resurrección. ¿Cómo negar entonces el papel de liderazgo de una mujer en la fe, si fue Jesús mismo quien le encargó la noticia más trascendental de la historia? Cada uno de estos gestos no fueron accidentales ni excepciones, sino mensajes intencionales. Anunciaban un reino en el que el género no define el valor ni la vocación. El apóstol Pablo lo confirma en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. No se trata de ignorar nuestras diferencias naturales, sino de afirmar que ninguna de ellas limita el acceso a los dones y al servicio del reino. Papa Loén recordó en varias ocasiones que el Espíritu Santo no ha hecho distinciones al derramarse sobre la humanidad. En los grandes despertares espirituales, en los movimientos misioneros más intensos, en las iglesias perseguidas, Dios ha levantado mujeres para enseñar, guiar y sanar. No fue por ambición de liderazgo, sino por una respuesta al llamado. Porque quien es ungido por Dios, también es capacitado por Él, y los frutos que siguen a ese llamado son la prueba más clara de su origen celestial. Basta mirar otro momento del ministerio de Jesús. Una mujer encorvada durante 18 años entra en la sinagoga. Jesús la llama, la sana y le declara: «Mujer, eres libre de tu enfermedad», según Lucas 13:12. Al ser criticado por hacerlo en sábado, responde con firmeza: «¿Y a esta hija de Abraham no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo?». Lucas 13:16. La expresión hija de Abraham no aparece en ningún otro pasaje de los evangelios, lo que resalta su fuerza. Jesús la reconoce como heredera de la promesa, con igual derecho y dignidad que los hombres. Si Él le otorga esa posición, ¿cómo se puede argumentar que no puede enseñar o pastorear? Papa Loén solía meditar en la valentía de las mujeres que permanecieron cuando otros huyeron. Al pie de la cruz, junto al sepulcro, en la espera silenciosa, ellas estaban allí. Lucas 8 nos muestra que María Magdalena, Juana y Susana no solo acompañaban a Jesús, sino que sostenían su ministerio con sus bienes. No eran simples observadoras. Escuchaban, entendían, caminaban a su lado. Eran parte del motor que impulsó el movimiento del reino. Y cuando Jesús fue crucificado, las mujeres no se escondieron. Permanecieron. Estaban allí cuando parecía que todo se había perdido. Y fue a ellas a quienes se les concedió una revelación que transformó sus vidas. Porque Dios no premia cargos, premia fidelidad. No se deja impresionar por estructuras humanas, sino por corazones dispuestos. Negar que una mujer pueda liderar en la fe es negar el ejemplo del propio Cristo. Es cerrar puertas que Él abrió con su sangre. Jesús no vino a reforzar estructuras sociales, vino a establecer un reino donde lo pequeño es grande, donde el siervo es honrado y donde quienes el mundo descarta, Dios los convierte en cimiento. No resulta extraño que las mujeres ocuparan lugares decisivos en momentos fundamentales. Al igual que la semilla del reino que crece sin que nadie lo note, pero transforma todo, también el liderazgo de la mujer ha ido surgiendo en silencio, con profundidad y frutos visibles. Para Papa Loén,
Ha llegado la hora de reconocerlo con claridad, de apoyarlo con decisión, de honrarlo con fidelidad, no por estar a la moda ni por responder a intereses del mundo, sino por respeto a la palabra que lo sustenta. Dios no elige según nuestras categorías. Jesús llamó a pescadores, a cobradores de impuestos, a revolucionarios y sí, también a mujeres. No le importó su historial, lo que vio fue la disposición del corazón. Si hoy una mujer predica con fuerza, guía con sabiduría, ama con entrega y enseña con verdad, ¿acaso no está haciendo lo que Cristo enseñó? ¿No está cumpliendo el mandato de formar discípulos en todas las naciones? Y ese mandato fue lo último que Jesús dejó antes de volver al Padre. Quien todavía sostiene que una mujer no puede ejercer como pastora debería repasar los evangelios con ojos nuevos. Debería observar cómo Jesús dialogaba con mujeres, las formaba y las enviaba. Debería mirar detenidamente a María Magdalena, Marta, María de Betania, y recordar que la samaritana fue la primera en anunciar a Cristo, sin título, sin permiso institucional, solo con la fuerza de haberlo encontrado cara a cara. Y eso fue suficiente, porque quien tiene un llamado de Dios no depende del respaldo humano, solo necesita la confirmación del cielo. Si Jesús escogió a mujeres para proclamar su mensaje en el primer siglo, ¿por qué imaginar que ha cambiado de parecer ahora? Desde el principio, Dios ha elegido sin sujetarse a estructuras humanas. Su llamado no se basa en méritos visibles, sino en su propósito eterno. Cuando se trata del liderazgo espiritual, el Espíritu Santo no pide autorización a las tradiciones, simplemente unge a quien Él desea. Esto quedó grabado el día de Pentecostés. Cuando el cielo se abrió, el Espíritu descendió sobre todos los presentes. Pedro, lleno del fuego divino, se puso en pie y proclamó con certeza lo que ya había dicho el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y también sobre mis siervos y siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán. Hechos 2, 17, 18. Aquella promesa fue directa, sin ambigüedades, sin símbolos velados. Habló de hijos e hijas, de hombres y mujeres, todos igualados en la profecía. Y profetizar en la Biblia no es solo anunciar el futuro, es hablar en nombre de Dios, es instruir, corregir, edificar, ejercer autoridad bajo la guía del Espíritu. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban por Dios ante reyes, naciones y multitudes. En el Nuevo, ese rol sigue vivo, no como un cargo exclusivo, sino como un don distribuido por el Espíritu. Si Él ha dicho que tanto hijas como hijos profetizarán, entonces nadie puede negar que mujeres y hombres han sido igualmente autorizados para hablar en su nombre. Impedir a una mujer ejercer su llamado cuando ha recibido el mismo Espíritu que enseña, dirige y capacita es poner en duda lo que el cielo ya ha decretado. La pregunta nunca fue si una mujer puede, sino si Dios ya la ha ungido. Si la respuesta es sí, ninguna estructura puede oponerse a lo que el Espíritu ha querido establecer. Papa Loen, en sus meditaciones sobre el papel de la mujer en la Iglesia, suele recordar que el llamado divino no se sujeta a normas humanas, porque es eterno, soberano y poderoso. Las obras del Espíritu no discriminan por género. Lo que Él produce en una mujer llena de su presencia tiene la misma santidad, la misma eficacia y la misma autoridad que en cualquier varón. A través de las páginas sagradas, el obrar del Espíritu de Dios ha sido siempre sorprendente. Él interrumpe lo esperado, unge lo improbable, elige lo débil para humillar lo fuerte y toma lo que el mundo considera necio
para desarmar la falsa sabiduría humana. Cuando Samuel fue enviado a ungir a uno de los hijos de Isaí como futuro rey, incluso él, siendo profeta, se dejó impresionar por la apariencia. Pero el Señor lo corrigió con estas palabras: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Esta enseñanza sigue vigente para todo aquel que es llamado al servicio de Dios, sin importar si es hombre o mujer. Lo que cuenta no es la biología, sino la obediencia. El Espíritu Santo es quien da los dones, quien llama al ministerio, quien capacita a los fieles para la obra del reino. Y esos dones, cuando se entregan, no vienen con etiquetas de género. En Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4 se describen múltiples dones dados para edificar la iglesia. En ninguno de esos textos se señala que sean exclusivos de un solo sexo. Lo que importa no es el recipiente, sino el fruto, el servicio, la unidad y el crecimiento del cuerpo de Cristo. La iglesia necesita cada don, cada voz, cada enseñanza y cada dirección, sin importar si viene de un hombre o una mujer. Cuando una mujer profetiza bajo la unción del Espíritu, ella lidera espiritualmente. Si enseña conforme a la doctrina sana, está cumpliendo el mandato de formar discípulos. Si guía con sabiduría y amor, está edificando la iglesia. ¿No son estas acciones propias del ministerio pastoral? Entonces, ¿cómo se puede decir que el Espíritu Santo da a una mujer autoridad para profetizar, pero no para pastorear? ¿Cómo se puede aceptar que predique, instruya y corrija, pero no que guíe como pastora? Las funciones ministeriales no se deben separar según conveniencia. Si el Espíritu da a una mujer la capacidad de hablar en su nombre, también le entrega la misión de cuidar, formar, alimentar y guiar. Quien capacita para proclamar la palabra, también capacita para acompañar como pastora. El modelo divino no está sujeto a las limitaciones humanas. Cuando el Espíritu se derrama, todo se transforma. Las cadenas se rompen, las ideas antiguas se derrumban y comienza una nueva forma de vida, la del reino. Y en el reino, las categorías humanas pierden valor. La obediencia pesa más que la tradición y la unción más que las costumbres. El Espíritu no fue derramado sobre las mujeres como símbolo, sino como impartición real, con consecuencias visibles. Ese derramamiento produce fruto, genera impacto, transforma realidades. Negar esto es oponerse al Espíritu. Porque si Dios está usando a una mujer, si su palabra toca corazones, si su enseñanza forma a los creyentes, si su testimonio edifica la comunidad de fe, entonces no es una excepción, sino el cumplimiento de una promesa. Joel no dijo que algunas hijas profetizarían, sino que lo harían como parte del plan de Dios en los tiempos finales. Y si esa promesa ya está ocurriendo, el deber de la iglesia no es frenarla, sino reconocerla y honrarla. En la historia de la salvación, resistirse al mover del Espíritu ha sido común. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús no reconocieron al Hijo de Dios porque esperaban a un Mesías hecho a su medida. No vieron lo que venía del cielo porque no encajaba en sus esquemas. Así también hoy, quienes rechazan el llamado de una mujer al pastoreo, muchas veces no lo hacen por fidelidad a la palabra, sino por aferrarse a modelos que ya fueron superados por el Espíritu. Cuando el Espíritu actúa, las estructuras viejas tiemblan y lo que no fue construido sobre roca firme se desploma. El Señor habló por medio del profeta Isaías y dijo: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?». Isaías 43, 19. Esta palabra no solo anuncia el inicio de un tiempo nuevo,
sino que también interpela a quienes no ven lo que Dios ya está haciendo. Si el Espíritu Santo ha determinado conceder su unción a mujeres para que enseñen, prediquen y lideren, entonces corresponde a la Iglesia reconocer esa obra. Nadie puede detener lo que proviene de Dios. Se puede criticar, se puede rechazar, pero nunca se podrá frenar. El apóstol Pablo fue un instrumento del Espíritu para llevar el Evangelio a lugares impensados. Y aunque algunos citan sus palabras para negar el liderazgo femenino, es él mismo quien escribió que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. 1 Corintios 12, 11. No según la voluntad humana, ni según la cultura o la tradición, sino como él quiere. Esa soberanía del Espíritu es la prueba de que el llamado no depende del sistema humano, sino de la voluntad divina. En el libro de los Hechos se observa cómo el Espíritu alteró planes trazados por los hombres. Llamó a Felipe para que dejara un avivamiento y fuera al desierto a encontrarse con un etíope. Envió a Pedro a la casa de Cornelio, rompiendo divisiones entre judíos y gentiles. Apartó a Bernabé y a Pablo para una misión específica, sin necesidad de aprobación humana. En cada ocasión actuó libremente, pues no está limitado por estructuras humanas. Ese mismo Espíritu hoy llama a mujeres a enseñar, predicar y liderar. Negar ese llamado es poner en duda la soberanía de Dios. Es insinuar que Él se equivoca al dar sus dones. Es pretender que su obra debe pasar por filtros humanos antes de ser aceptada. Pero el reino de Dios no funciona así. Avanza por obediencia, por revelación, por manifestación del poder. Y si una mujer está en medio de esa manifestación, no es porque busque una posición, sino porque el Espíritu la ha colocado ahí. Y cuando el Espíritu coloca, ningún hombre puede quitar. Todo mover auténtico del Espíritu da fruto, y ese fruto revela su origen. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio no tienen género. Son señales del Espíritu en acción. Donde estos frutos abundan, allí está Dios. Por tanto, si una mujer pastora da fruto, enseña con verdad, lidera con sabiduría y su ministerio edifica a la iglesia, ¿quién puede negar que ha sido ungida por el mismo Espíritu que ungió a los apóstoles? La unción del Espíritu no puede imitarse, es una carga de gloria que transforma, que dirige, que respalda. Y cuando reposa sobre una vida, esa vida pertenece al reino, a la misión, a aquel que la llamó. Si fue Él quien la eligió, solo Él define su función. Ningún argumento doctrinal que contradiga el fruto del Espíritu puede sostenerse ante la realidad de una mujer que ha sido llena, guiada y enviada por Dios. Por eso, la cuestión no es si una mujer puede ser pastora. La verdadera pregunta es si el Espíritu Santo la está usando, si su vida está alineada con la palabra, si está dando fruto digno del llamado. Si la respuesta es sí, entonces no hay más que discutir. El Espíritu ya ha hablado, y cuando Él habla, la iglesia obedece. El llamado de Dios no se basa en lógica humana, ni en categorías que dividen según el género. En el diseño del reino, lo importante no es si uno es hombre o mujer, sino si ha sido equipado por Dios para edificar la iglesia. Esta verdad se ve con claridad en las palabras del apóstol Pablo cuando escribe que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios 4:11. No se menciona que estos dones estén reservados solo para hombres. Lo esencial es su origen. Él mismo constituyó. No fueron los hombres quienes establecieron los ministerios en la iglesia.
ni tampoco los concilios ni las costumbres culturales. Fue Cristo resucitado quien, al ascender al cielo, entregó dones a la humanidad. Estos dones no dependen de las normas sociales, sino que vienen del cielo. Cada don tiene el propósito de preparar a los creyentes para servir, para fortalecer a la comunidad de fe. Efesios 4:12 lo confirma. Aquí no se habla de rangos o de autoridad humana, sino de tareas dentro del cuerpo de Cristo. Todas están dirigidas a enseñar, afirmar la verdad y guiar hacia la madurez espiritual. Cuando Dios entrega un don, es para edificar. Por eso, si a alguien se le niega ejercer ese don por ser mujer, se interrumpe una obra divina. Nadie puede edificar sin ser enviado, y nadie es enviado si no ha sido capacitado y ungido por el Espíritu. Así funciona el reino. Dios da con intención y con poder, y su distribución de dones sigue su sabiduría, no nuestras preferencias. El conflicto aparece cuando los dones se evalúan según prejuicios humanos y no según revelación espiritual. Algunos insisten en que solo los hombres pueden ser pastores, usando tradiciones humanas en vez de la enseñanza bíblica. Pero la Biblia no impone esa limitación. Lo que sí afirma es que quien ha sido llamado por Dios dará fruto, y ese fruto mostrará su autenticidad. El verdadero pastorado no se reconoce por un título, sino por una vida dedicada a cuidar, enseñar y guiar al pueblo de Dios con humildad y entrega. En el cuerpo de Cristo, todos son importantes. Pablo enseña en 1 Corintios 12 que el cuerpo tiene muchos miembros y todos son necesarios. Dice que el ojo no puede decirle a la mano que no la necesita. 1 Corintios 12, 14, 21. Cada miembro tiene una función valiosa. Si una mujer ha recibido el don de enseñar, exhortar o pastorear, nadie tiene autoridad para decir que no es útil. Al hacerlo, se desprecia el diseño de Dios. El rechazo no es contra ella, sino contra quien le dio el don. No se puede dividir la Escritura para justificar ideas humanas. El mismo Espíritu que inspiró la carta a los Efesios también habló por Pedro cuando escribió que cada uno debe servir a los demás con el don que ha recibido, como buenos administradores de la gracia multiforme de Dios. 1 Pedro 4:10. En ningún momento se dice que ciertos dones son solo para unos y otros para otros. Lo que Dios pide es fidelidad, no distinción de género. Lo importante es que el don se use para servir, para glorificar a Dios y para edificar la iglesia. Si una mujer ha recibido el don pastoral, su responsabilidad es ejercerlo con reverencia, verdad y sabiduría. Negarle ese ejercicio es apagar el fuego que el Espíritu ha encendido. Muchas veces la oposición al liderazgo femenino nace de una interpretación errónea de la Biblia y de una comprensión limitada de cómo actúa Dios. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos donde Dios rompe esquemas, elige a los inesperados y otorga autoridad a los descartados por las estructuras religiosas. El Espíritu Santo no necesita permiso humano. Cuando Él decide actuar, lo hace con claridad, con respaldo y con frutos visibles. Y esos frutos son la prueba del origen divino del don. Un ministerio que transforma, que guía fielmente, que fortalece al pueblo de Dios, viene del cielo, sin importar si quien lo ejerce es hombre o mujer. El Señor no hace acepción de personas. Esa verdad está presente en toda la Escritura. En Hechos 10:34, Pedro lo proclama con firmeza. En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esta revelación le permitió predicar a los gentiles y acabar con siglos de división étnica. De la misma forma, esa verdad sigue vigente hoy. Sirve para romper las barreras de género en el ejercicio de los dones espirituales.
Si Dios no hace acepción de personas, entonces no limita el pastorado por género. Lo que busca es fidelidad, obediencia y madurez espiritual. Lo que valora es un corazón dispuesto y una vida entregada a su voluntad. En la enseñanza que transmitió el Señor sobre los talentos, se describe cómo un hombre confió a sus siervos distintas cantidades según la capacidad de cada uno. No se hizo distinción entre varón o mujer, sino que se entregó una tarea y se esperó fidelidad. Al final, el juicio no fue por lo que habían recibido, sino por la manera en que lo usaron. El siervo que escondió su talento no fue reprendido por tener poco, sino por no haberlo utilizado. Esta parábola refleja un principio eterno del reino. Todo lo que se recibe debe ser empleado. Si una mujer ha recibido un llamado pastoral y cuenta con el don divino para enseñar, guiar, consolar y corregir, entonces su deber no es esconder ese don, sino ponerlo al servicio de Dios. El apóstol Pablo enseña que existen muchos dones, pero todos provienen del mismo Espíritu. Hay diversidad de servicios, pero el Señor es uno solo. Y hay diversas formas de actuar, pero todo viene de Dios, quien obra en todos. Primera de Corintios 12, versículos del 4 al 6. Este principio revela una unidad espiritual dentro de la variedad de funciones. Ningún creyente puede sentirse superior por el don que tiene, ni tampoco tiene derecho a rechazar a otro por el don que ejerce. Todos los dones vienen del mismo Dios, y su propósito es que el cuerpo de Cristo crezca y se fortalezca. Si el origen es uno y el propósito también, entonces el ministerio no debe ser evaluado por el género de quien lo ejerce, sino por su fruto y el respaldo que Dios le otorga. Negar a una mujer el ejercicio del pastorado cuando ha sido dotada por Dios es colocar un obstáculo en su camino de fidelidad. Es pedirle que oculte su talento, que calle su voz, que apague su luz. Pero el mismo Señor que dijo, «Vosotros sois la luz del mundo», no limitó esa luz a los hombres. Él habló a todos sus discípulos. Añadió que nadie enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino que se coloca en alto para que alumbre a todos. Esta instrucción no cambia cuando quien ha sido encendida es una mujer. Ella también debe resplandecer, enseñar y pastorear si ha recibido ese llamado. El oficio pastoral es cuidar, orientar, enseñar, corregir y tener compasión. No es una función de dominio, sino de entrega. No se trata de imponerse, sino de ofrecer la vida por las ovejas, como lo hizo el buen pastor. Si una mujer manifiesta ese carácter, si vive guiada por el Espíritu, si su enseñanza es recta y su vida ejemplar, entonces su llamado es evidente. Las Escrituras no imponen límites a los dones cuando es el Espíritu quien los otorga. Lo que sí exige es fidelidad, humildad y dedicación a la edificación común. En la carta a los Romanos, Pablo menciona a varias personas que colaboraron en el ministerio. Entre ellas está Febe, a quien llama diaconisa de la iglesia en Cencrea. Romanos 16, 1. También menciona a Priscila, quien junto a su esposo Aquila enseñó con claridad el camino de Dios a Apolos, un predicador con gran elocuencia. El hecho de que el nombre de Priscila aparezca antes que el de su esposo en varios pasajes no es un detalle sin importancia. En la cultura de entonces, ese orden sugería liderazgo. Pablo también menciona a Junias, reconocida entre los apóstoles, Romanos 16, 7. Estos casos muestran que las mujeres desempeñaban funciones de liderazgo espiritual en la iglesia primitiva con la aprobación del apóstol Pablo. No eran ayudantes, sino colaboradoras completas en la obra. La coherencia del mensaje bíblico no permite excluir a la mujer del pastorado si Dios la ha llamado, preparado y enviado.
El Espíritu no está dividido. Él reparte dones como quiere y siempre con un propósito eterno. Impedir que una mujer ejerza su don es privar al cuerpo de Cristo de la edificación que necesita. Sería como si el ojo le dijera a la mano que no puede actuar, o si el oído rechazara al pie por no ser igual. Pablo ya corrigió ese pensamiento. En el cuerpo, cada parte es necesaria. Cada don tiene valor. Cada ministro, hombre o mujer, tiene una misión que cumplir. Cuando la Iglesia reconoce los dones sin prejuicio, se armoniza con el corazón de Dios. Se convierte en un lugar donde el Espíritu actúa con libertad, donde la palabra fluye sin trabas, donde el reino avanza sin barreras. Este modelo transforma vidas, restaura corazones y edifica comunidades. Es el cuerpo vivo de Cristo en la tierra, donde cada persona, al ser activada por el Espíritu Santo, desempeña su papel con alegría, con poder y con la autoridad concedida por el cielo. Las Escrituras dan testimonio constante y fuerte, como un río que nunca se seca, que fluye con la misma fuerza con la que fue pronunciado en sus inicios. En toda la historia sagrada no se encuentra momento alguno en que la mujer haya sido presentada como pasiva o callada. Al contrario, la revelación de Dios muestra de forma clara que la mujer ha tenido un papel central en momentos clave del plan divino. Esto no es un detalle decorativo ni casual. Es parte del diseño eterno, porque Dios ha elegido actuar por medio de quienes se disponen, ya sean varones o mujeres. Cuando Dios decide actuar, lo hace con una fuerza que rompe las normas humanas y estructuras establecidas. Las Escrituras están llenas de ejemplos que desarman cualquier argumento que busque limitar el papel espiritual de la mujer. Una figura resplandece con claridad en los tiempos oscuros de Israel. Se llama Débora. En el capítulo 4 del libro de Jueces se nos dice que era profetisa y también juez de Israel. Su autoridad era verdadera. El pueblo iba a ella para recibir instrucción en la ley. No lideraba solo en su hogar, sino en todo el país, tanto en lo espiritual como en lo estratégico. Ella recibió el mensaje de Dios para liberar a Israel, y ella misma fue quien enfrentó al general Barak con la voluntad divina. El texto muestra que Barak, aunque era el comandante, no se movió sin Débora. Y cuando llegó la victoria, ella fue reconocida como madre de Israel. ¿Quién puede afirmar entonces que el liderazgo espiritual es exclusivo del varón? Si Dios mismo eligió a una mujer como juez, profetisa y estratega de guerra, no fue una excepción. Fue una manifestación más de un patrón que se repite en la revelación. El espíritu de profecía no miró género cuando habló a través de Hulda en tiempos del rey Josías. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 22, vemos que sacerdotes, escribas y el propio rey enviaron una consulta urgente porque el destino del país dependía de una revelación divina. ¿A quién buscaron? A Hulda, profetisa en Jerusalén. Ella no era una figura oculta, sino reconocida por su conocimiento de la ley, por su discernimiento espiritual y su fidelidad. Su palabra tuvo un efecto decisivo. La reforma espiritual que vino después transformó a todo el reino. Su autoridad fue aceptada sin objeción alguna, porque su mensaje era claro y lleno de verdad. No era una verdad basada en cargos humanos, sino en una unción legítima. El plan de Dios no está limitado por esquemas humanos. En su soberanía, Él elige instrumentos que expresan su voluntad. Y cuando esa voluntad se manifiesta, ninguna cultura puede detenerla. Dios usó a Miriam, hermana de Moisés, no solo como profetisa,
sino como voz poética que selló con alabanzas el paso del pueblo por el Mar Rojo. Moisés, Aarón y Miriam formaron un equipo de liderazgo que guió a Israel en uno de los momentos más cruciales de su historia. Las canciones que salieron de los labios de Miriam quedaron como himnos eternos de alabanza al poder de Dios. Su rol no fue decorativo, fue fundamental, visible y recordado. En el Nuevo Testamento, la participación de mujeres en el magisterio, la guía y el liderazgo continúa como un desarrollo natural de la acción del Espíritu. Priscila aparece en las cartas de Pablo como una mujer instruida en la doctrina, conocedora de la verdad y comprometida con la obra misionera. Su nombre se menciona junto al de su esposo Aquila, pero no es raro que su nombre aparezca primero. Ella enseñó a Apolos, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras, pero que aún necesitaba mayor comprensión del Evangelio. El Espíritu Santo utilizó a Priscila para formar a un maestro influyente. Esa obra es pastoral, es doctrinal, es formativa. Su ejemplo quedó en las páginas sagradas como muestra de que el llamado al ministerio supera toda barrera exterior cuando Dios enciende el fuego interior. En Romanos 16:7 se menciona a Junias como apóstol entre los apóstoles. Ese detalle desafía cualquier intento de reducir a la mujer a un papel subordinado. Su ministerio fue reconocido, su testimonio respetado y su labor apreciada. Pablo no añadió aclaraciones, no puso notas, no suavizó el título. Simplemente la llamó apóstol. No fue una excepción ni un favor. Fue una afirmación profética de una verdad espiritual que no requiere más explicaciones. Dios llamó a una mujer al apostolado y la iglesia la reconoció. Si hubo apóstolas al inicio de la iglesia, ¿por qué no podría haber pastoras hoy si el mismo Espíritu continúa obrando con poder? Las primeras discípulas no fueron espectadoras pasivas. Ellas sostuvieron el ministerio de Jesús. En Lucas 8:1-3 se dice que mujeres como María Magdalena, Juana y Susana acompañaban al Señor y a los discípulos y les servían con sus bienes. Esto no fue una nota menor. Fue una afirmación clara de compromiso y participación activa en la obra del reino. No eran seguidoras lejanas, eran colaboradoras visibles. Su fidelidad fue premiada al ser las primeras en ver al Señor resucitado. María Magdalena fue enviada por Jesús a anunciar la noticia más importante del cristianismo. Cumplió su misión con obediencia, firmeza y bajo la autoridad que el mismo Jesús le confió. Esta tarea fue ministerial, fue un encargo espiritual con consecuencias eternas. No se puede ignorar el lugar que las mujeres ocuparon en las iglesias del Nuevo Testamento. Pablo en sus cartas las saluda y las reconoce. Habla de Febe como diaconisa y protectora de muchos. Menciona a Trifena y Trifosa como trabajadoras en el Señor. Nombra a Pérsida, que se esforzó mucho en Cristo. Estas mujeres no estaban en un segundo plano. Estaban activas, comprometidas, influyentes. No necesitaban títulos. Su fruto hablaba por ellas. Su servicio era evidente. Su liderazgo era auténtico. La historia bíblica muestra una continuidad de mujeres que hablaron con autoridad, actuaron con verdad y guiaron con sabiduría. No se trata de relatos aislados ni de circunstancias puntuales, sino de una expresión constante del propósito de Dios. Ese propósito sigue vigente. El mismo Dios que llamó a Débora y a María Magdalena continúa llamando. No lo hace con ruido, lo hace con convicción. No elige lo que impresiona, elige lo que obedece. Cuando una mujer habla con la palabra de Dios y vive con el poder del Espíritu, camina el mismo camino
que otras caminaron antes. Continúa un legado. Responde al mismo Dios que usó instrumentos inesperados para cumplir su plan. La historia bíblica no es solo recuerdo, es modelo, es espejo, es confirmación, es el eco de un llamado que no se apaga, que no se frena, que no se negocia. Negar que una mujer puede ser pastora es cerrar los ojos a una abundancia de testimonios donde ellas fueron esenciales en cada etapa de la revelación divina. Es ignorar la fuerza con la que Dios las levantó cuando nadie lo esperaba. Es desconocer la coherencia de un Dios que no improvisa, sino que obra con intención perfecta. La Escritura no cuenta una historia de dominio masculino, sino del poder de Dios actuando a través de quienes están dispuestos. Donde hay disposición, Dios se revela. Donde hay obediencia, Dios se glorifica. Donde hay fidelidad, Dios actúa. El llamado no se define por el género, sino por la presencia del Espíritu. El fruto del servicio, la fidelidad en lo oculto, la entrega sin condiciones, eso fue lo que hizo de Débora una juez, de Hulda una profetisa, de Priscila una maestra, de Junias una apóstol. Y eso sigue validando hoy el llamado de toda mujer. Si la palabra de Dios no excluye, ¿por qué habría de hacerlo la Iglesia? Si el testimonio bíblico valida, ¿con qué autoridad puede invalidarse por una tradición? El Papa León XIV observa con claridad que el Espíritu Santo continúa obrando y hablando en medio del pueblo de Dios. Su voz no ha cesado, sigue llamando, levantando y empoderando a quienes se disponen a seguirle. Entre los escogidos hay mujeres que portan palabra viva, autoridad conferida desde lo alto y una unción notoria. Para Dios, el propósito no se basa en géneros, sino en corazones obedientes que le aman y le siguen fielmente. Esta verdad se refleja a lo largo de toda la historia bíblica, que no es una colección de memorias antiguas, sino una revelación viva y eficaz para quienes hoy deciden responder al llamado divino. Durante generaciones, ciertos pasajes del apóstol Pablo han sido utilizados para limitar a las mujeres en el ejercicio pastoral. Expresiones como «la mujer calle en la congregación» o «no permito a la mujer enseñar» se han interpretado como mandatos definitivos, sin considerar el contexto histórico, cultural ni pastoral que rodeaba esas palabras. Pero si se desconecta la Escritura de su propósito original y se transforma en un obstáculo para lo que el Espíritu ha decidido activar, se está fallando en fidelidad a la palabra. En lugar de verdad, se está perpetuando una interpretación basada en prejuicios. El Papa León XIV insiste en que Pablo no se opuso al liderazgo femenino. Lo respaldó, lo reconoció y lo integró activamente en la misión de la Iglesia. La clave está en distinguir cuándo el apóstol se refería a una situación puntual y cuándo establecía principios universales. En esos principios, la mujer tiene espacio, voz y un llamado claro. En 1 Timoteo 2:12 Pablo escribe: «No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio». Sin una lectura responsable, este texto puede parecer una prohibición absoluta, pero al considerar su contexto, adquiere otro sentido. Pablo se dirigía a la comunidad de Éfeso, una ciudad profundamente influenciada por cultos paganos en los cuales las mujeres ocupaban posiciones dominantes en prácticas espirituales distorsionadas. Muchas de estas mujeres estaban ingresando a la iglesia, pero aún traían hábitos que afectaban el orden eclesial. Por eso, esta instrucción no representa una ley eterna para todas las épocas, sino una medida concreta para una comunidad específica que necesitaba claridad y estabilidad. El ministerio de Pablo no estuvo aislado,
Fue acompañado por mujeres que enseñaban, lideraban y edificaban. Él mismo las menciona en sus cartas con gratitud. ¿Puede alguien suponer que Pablo se contradecía? ¿Cómo podría, por un lado, colaborar con Priscila en la enseñanza y, por otro, prohibir a todas las mujeres hablar? La coherencia bíblica exige una interpretación que mantenga el texto unido a su contexto. Cuando Pablo dio esta instrucción, estaba corrigiendo una situación caótica, no estableciendo una norma doctrinal universal. Lo que buscaba era orden, edificación y sana doctrina. Si una mujer enseñaba con fidelidad, con reverencia y en el espíritu, entonces edificaba la iglesia y no violaba ningún propósito divino. En su carta a los Corintios, Pablo también ofrece directrices sobre cómo las mujeres debían profetizar en público. No dice que no podían hacerlo, sino que debían cubrirse la cabeza como señal de autoridad al orar o profetizar. Eso indica que ya estaban participando activamente en la vida espiritual de la comunidad. La intención de Pablo no era silenciarlas, sino asegurar que los dones se ejercieran con orden. Si el apóstol reconocía que las mujeres profetizaban en las reuniones, entonces no les prohibía hablar. Y si profetizar incluye exhortar, edificar y consolar, funciones propias del liderazgo espiritual, entonces no hay base bíblica válida para exigir que la mujer guarde silencio. Pablo, en sus instrucciones pastorales, pide que todo se haga con decoro y orden. No impone el silencio como una norma para todos los tiempos, sino que corrige abusos específicos. En su ministerio, nunca condenó el liderazgo ejercido por mujeres. Lo que sí rechazó fue el caos, la confusión en la doctrina y el mal uso de la autoridad. Estos problemas, además, no eran exclusivos de las mujeres. El Papa Loén XIV señaló con firmeza a aquellos hombres que enseñaban doctrinas erróneas, causaban divisiones en la iglesia y actuaban por interés propio. Su advertencia fue clara para ellos, pero también se dirigió con precisión a algunas mujeres en congregaciones específicas. Sacar sus palabras de ese contexto y generalizarlas es tergiversar el mensaje y dañar tanto el texto como a las personas a quienes el Espíritu sigue llamando hoy. Una interpretación bíblica, sin su contexto cultural, convierte la palabra en algo rígido y opresivo, lo cual nunca reflejó el corazón de Dios. El corazón, la palabra, sigue viva y activa, no cambia, pero su aplicación se comprende mejor al considerarla en todo el consejo de Dios. Dentro de ese marco amplio, el llamado de la mujer al ministerio no solo es posible, sino plenamente legítimo, porque el mismo Dios que inspiró las Escrituras también dio dones a mujeres en la iglesia primitiva, habló a través de profetisas y confió a María Magdalena el anuncio de la resurrección. Hoy continúa hablando por medio de hijas que escuchan, obedecen y anuncian su verdad. El problema no radica en Pablo, sino en una interpretación parcial y restrictiva que ignora la riqueza de su pensamiento apostólico. Pablo no se opuso al ministerio femenino, se opuso al desorden, a la falsedad y al abuso espiritual. Defendió el funcionamiento pleno del cuerpo de Cristo, donde cada miembro, hombre o mujer, cumple la función que Dios le dio. Si la iglesia actual desea ser fiel a la palabra, debe serlo a todo su testimonio, no solo a frases sacadas de su contexto, y al leer ese testimonio completo, no se encuentra una prohibición para que la mujer pastoree, sino respaldo, validación y honra, cuando el llamado viene claramente de Dios. Cuando Él llama, su voz es inconfundible. Es una dirección que rompe límites, atraviesa estructuras y transforma lo establecido para cumplir su voluntad. Su llamado no depende de la aprobación humana ni del acuerdo de los sistemas religiosos. Depende únicamente de su soberanía.
Él llama a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Así ha sido siempre, y así sigue siendo con poder. Por eso, si una mujer recibe de Dios el llamado a pastorear, ningún argumento humano puede anular esa elección. El cielo ya ha hablado. Y cuando el cielo habla, el hombre guarda silencio. El Señor no pide permiso para levantar instrumentos, simplemente los forma en secreto, los unge con su espíritu, los llena de su palabra y los envía a cumplir su propósito. Jeremías fue llamado siendo joven y respondió que no sabía hablar, pero Dios le contestó de manera directa: a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Jeremías 1:7. El principio se mantiene. No es el instrumento quien determina la autoridad, sino la voz que lo envía. Y si es Dios quien ha enviado a una mujer con su palabra en la boca y fuego en el corazón, su tarea es cumplir ese encargo con fidelidad, sin volver atrás ni someterse a estructuras que Dios no estableció. La historia de la redención ha estado marcada por llamados que desafían la lógica humana. Moisés fue llamado en el exilio, David en el anonimato, María en la humildad de Nazaret. No hubo un proceso institucional, hubo voz divina y elección soberana. Y siempre que Dios llama, respalda, da palabra, poder y gracia. Lo que el hombre no comprende, Dios lo confirma con frutos. Y los frutos del Espíritu en la vida de una mujer llamada al ministerio son la prueba más clara de que su llamado no nace de ella, sino del cielo. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, y si el fruto es visible, la raíz es legítima. Oponerse al llamado de Dios es resistir su voluntad, es levantar barreras donde Él ya ha abierto camino. Cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, creía obedecer a Dios. Pero, en el camino a Damasco, una luz lo derribó y una voz le corrigió: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Resistir lo que Dios ha determinado es luchar contra Él mismo. Y cuando Él llama a una mujer, quien se opone no enfrenta a una persona, sino al que la ungió. El respaldo divino no necesita validación institucional para ser verdadero. Cuando el Señor hablaba ante la multitud, todos quedaban asombrados porque hablaba con autoridad verdadera, no como los líderes religiosos de su tiempo. Esa autoridad no nacía de algún cargo humano, sino de una identidad confirmada por el cielo. Así sucede también cuando Dios llama a una mujer. Su autoridad no le es prestada, le es dada desde lo alto. Surge del fuego del Espíritu, del conocimiento de la verdad, de una vida ofrecida y disponible. Cuando esa autoridad se manifiesta, cuando cambia vidas, cuando edifica la fe, cuando conduce al pueblo hacia el corazón de Dios, ninguna discusión teológica ni estructura de la iglesia puede detener ese llamado. Responder al llamado divino requiere valentía, dejar atrás el temor, la crítica, el rechazo, abrazar la cruz y seguir firmemente la voz del Señor. La mujer que ha sido elegida por Dios para guiar no lo hace por ambición, lo hace porque ha decidido obedecer. No lo hace buscando prestigio, lo hace porque arde por dentro. No puede guardar silencio sobre lo que ha visto, escuchado y recibido. Es como fuego dentro de sus huesos, y ningún argumento puede apagar ese fuego cuando ha sido encendido por el cielo. Quien ha recibido un verdadero llamado no retrocede ante la oposición, permanece firme porque ha contemplado algo mayor, ha oído una voz que no se puede olvidar, una voz que sigue llamando, sin pausa, sin justificaciones, sin someterse a moldes humanos. El llamado de Dios no cambia, y si Él ha llamado a una mujer, lo único que corresponde es reconocerlo, afirmarlo
y honrarlo. Porque cuando Dios llama, ninguna razón humana puede detener su obra. El ministerio no comienza en un altar, comienza en el corazón de Dios. No se valida por tradición, sino por obediencia. Y en esa obediencia está el deseo de escuchar la voz del Señor por encima del ruido de las estructuras. La pregunta nunca fue si una mujer puede pastorear, sino si Dios la ha llamado. Porque si el cielo lo ha declarado, el ser humano solo debe confirmarlo. El problema no ha estado en la capacidad de las mujeres, sino en la ceguera de quienes no han podido ver la acción del Espíritu más allá de sus propios límites. El momento ha llegado. El reino no espera permiso. Avanza con quienes se han entregado por completo a la voluntad del Padre, sin importar su género. Cristo no vino a fortalecer estructuras humanas, vino a inaugurar una nueva creación. En esa nueva realidad, lo que define el liderazgo no es el sexo, sino el fruto. No es la posición, sino la unción. No es la costumbre, sino el carácter. El liderazgo en el reino se reconoce por la huella espiritual que deja, no por títulos. Donde hay fuego, donde hay palabra viva, donde el Espíritu dirige, allí hay llamado. Negar eso es apagar una lámpara que Dios mismo encendió. El tiempo de poner en duda lo que ya fue confirmado por el cielo ha terminado. Hoy es el momento de reconocer, respaldar y liberar a quienes Dios ha separado para guiar a su pueblo, sin temor, sin límites humanos, sin filtros impuestos. El futuro de la Iglesia no será construido sobre estructuras envejecidas, sino sobre corazones dispuestos. Y entre esos corazones están las mujeres que han dicho sí al llamado, que han tomado su lugar con humildad y firmeza y que caminarán con una autoridad no concedida por hombres, sino impartida por Dios. Si el reino sigue avanzando, es porque quienes oyen su voz han decidido no dar un paso atrás. Si este mensaje ha encendido algo en tu corazón, te invitamos a permanecer en esta comunidad de fe viva. Dale me gusta si esta palabra ha hablado a tu alma. Deja tu comentario para compartir lo que el Espíritu te ha revelado y suscríbete para seguir recibiendo mensajes que edifican, confirman y liberan el llamado que Dios ha puesto en ti. Aquí caminamos juntos, reconociendo lo que el cielo ya ha afirmado, que el fuego no se apague.